Vamos a continuar hoy con nuestra serie de Primera a los Corintios. Y quiero introducir el tema diciendo que seguramente en el tiempo moderno no hay una empresa que venda más o que facture más que las que se relacionan con el entretenimiento. Si usted ve, todo apunta al entretenimiento. De hecho, parece que el hombre tiene más tiempo, a pesar del trabajo extenuante que muchos puedan tener. No hay punto de comparación entre el trabajo, llamémosle normal, de 8 o 10 horas al día, que con el trabajo antiguo. Gozamos de muchos privilegios hoy en día. Pero el tiempo libre pareciese que se usara más en temas relacionados con el entretenimiento. Diera la impresión. De hecho, dentro de ese entretenimiento, pensemos que los deportes sean el punto más sensible dentro del entretenimiento. Por ejemplo, es más fácil que conozcamos a los mejores futbolistas de hoy que a los mejores científicos, y que esos futbolistas o esos deportistas ganen más dinero que los científicos. Esa es más o menos la mentalidad que hay en este mundo. Ahora, el mundo antiguo no era muy distinto. El mundo antiguo conocía más a sus deportistas, a esos héroes cotidianos, entre comillas, que a los demás. Conocía a las demás personas. Y creo que esa es la razón por la cual Pablo, entendiendo cómo funciona la mente del hombre, el corazón del hombre, para hablar acerca de la vida cristiana, va a usar en algunas ocasiones referencias a los deportes. De hecho, en el texto que vamos a leer hoy, que se encuentra en 1 Corintios 9, del 24 al 27, Pablo va a hacer referencia a una serie de juegos, a la carrera, a las luchas, y tal vez tenía en mente, en primer lugar, los Juegos Olímpicos que se celebraban en Atenas cada 4 años, y nuestros modernos Juegos Olímpicos, digamos que son tomados de esa idea del olimpismo antiguo. Pero particularmente en la ciudad de Corintio o en la región de Corintio se celebraban los Juegos Ísmicos, en una ciudad o en una región que se llamaba Ismia, más o menos a 16 kilómetros de la ciudad, pero estos juegos se celebraban en una primavera cada 2 años en ese lugar, y había una cantidad de deportes que en ese momento se practicaban y que, como les dije, el apóstol Pablo los va a usar para ilustrar la vida cristiana, pero también para defender el ministerio. Por favor, acompáñenme en la lectura del texto que les cité hace un instante. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, creo que este texto que acabo de leer tiene por lo menos 3 aspectos fundamentales que nosotros debemos tener. El primero de ellos es una exhortación no solo para correr la carrera cristiana, sino que es una exhortación para vencer en la carrera cristiana como hijos de Dios. Pero seguidamente vamos a encontrar un contraste entre el premio que se recibe por correr o por luchar en el mundo, digamos una recompensa temporal, frente a la recompensa espiritual e imperecedera que obtenemos cuando luchamos genuinamente para asir lo que Dios nos ha prometido.
Y finalmente, en los versículos 26 y 27, vamos a ver cómo el apóstol Pablo se disciplina de tal manera que pueda asegurar concluir la carrera a la que ha sido llamado. Esos son los tres aspectos que vamos a considerar en nuestro sermón dominical de hoy. Pero rápidamente les recuerdo de lo que hemos venido hablando. Estamos en la sección del capítulo 9. Vimos en dos partes que el apóstol Pablo hace una defensa de su ministerio. En el primer sermón vimos que hace una defensa desde su llamado, luego hace una defensa lógica del ministerio, racional, y finalmente hace una defensa desde la ley y el evangelio. Pero en el segundo sermón lo presentamos de la forma inversa, es decir, la defensa del evangelio desde la ley y el evangelio, la defensa del ministerio desde la ley y el evangelio, la defensa desde el aspecto lógico o racional y finalmente desde el llamado. Y en el sermón anterior estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo se niega voluntariamente a recibir cualquier ayuda de un grupo de corintios que están allí. Y él dice, mi galardón es que predique gratuitamente el evangelio de Cristo. Bueno, ahora es un epílogo, una parte final de este capítulo 9, y la defensa va a estar basada en el ejemplo. Pero tengamos cuidado de no pensar en Pablo como un ideal del ministerio, sino que él dice, mírenme en mi imitación de Cristo. Entiendan que soy un ministro, que lo que hago es sujetarme a Cristo. Es decir, lo que van a imitar es mi actitud, no a mí. No soy un modelo a seguir, el modelo es Cristo. Entonces, a partir del versículo 24 hasta el 27, que es la sección que cierra, vamos a encontrar todo esto de la carrera. Y en la primera parte o en el primer punto, el apóstol Pablo les dice a los corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y aquí el primer deporte al que se refiere es las carreras. Las carreras eran muy vistas, muy valoradas en la antigüedad, tanto las carreras largas como las carreras cortas. Aquí parece estar de alguna manera delimitada la carrera al estadio. Eran probablemente 185 metros, era una carrera de velocidad que tenía unas características. De hecho, todas las carreras no son iguales. Y todos los corredores no sirven para las mismas carreras, ¿cierto? Si usted ve un corredor de 100 metros hasta 400 metros, van a ser personas más anchas arriba porque tienen que hacer bastante ejercicio de pesas y demás para poder empujarse, que la caja torácica los ayude a empujarse, y van a tener piernas más fuertes para poder correr y reventar la resistencia. En fin, sacar velocidad, potencia y demás. Eso es una carrera corta. Mientras que, y la ropa. Actualmente, no digo en aquella época, actualmente todo es pegado para evitar que el viento te detenga. Y si corres en corto, vas a tener probablemente unos zapatos con taches para tener un mejor agarre al piso. Mientras que la carrera larga no. Los corredores largos son más delgados, son tal vez más pequeños, y son personas que pueden resistir largos alientos a un mismo paso, a una misma velocidad, y tienen una capacidad para cubrir grandes distancias que son realmente admirables. Digamos que esos son los tipos de carrera que podríamos encontrar. La vida cristiana muchas veces ha sido definida como una carrera de largo aliento, aunque no sé qué tan larga sea si lo comparamos con la eternidad de Dios, ¿cierto? Creo que nuestra vida dura un suspiro y nuestra carrera, nuestro andar en esta vida diera la impresión de que se pasa en un instante. Cerramos los ojos y cuando los abrimos ya estamos cargando un nieto. Y se pasa muy rápido la vida delante de nosotros. Y es por eso la exhortación que el apóstol Pablo hace para que corramos de tal manera que nos llevemos el premio.
Él está diciendo, miren, las carreras en la antigüedad deben ser corridas de tal manera que obtengáis el premio. Pero me llama la atención el tema del premio, porque la palabra que se usa allí es braveion, que en el griego koine significa justamente premio, y el premio que se le entregaba a un vencedor era una corona corruptible, como lo veremos dentro de un instante o en el punto siguiente. Pero me llama también la atención que esta carrera premiaba a una sola persona. De hecho, ¿ustedes saben quiénes se acuerdan de los segundos y terceros lugares en los Juegos Olímpicos en las carreras? Casi nadie, ¿verdad? Uno se acuerda siempre y cuando el segundo o el tercero sea del país de uno. Pero es muy difícil que nos acordemos del que no ganó. Del que no ganó. Incluso eso ocurre en otros deportes. Y el apóstol decía, miren, este premio de la carrera olímpica nada más lo gana uno solo. No así el evangelio. No así la carrera por la vida que tenemos delante del Señor. No así el ministerio en el que servimos al Señor, porque hay premio para todo el que está en la carrera. La carrera cristiana es realmente compleja por donde nosotros la podamos ver. Yo creo que uno de los hombres que mejor ha captado esta idea sobre la vida cristiana como una carrera, como un andar continuamente, ha sido John Bunyan en El progreso del peregrino. Sin lugar a dudas, uno de los libros favoritos y que cada uno de nosotros debería leer. Si usted recuerda, los que han leído al progreso del peregrino, cuando Cristiano, protagonista, sale de la ciudad de la desolación o ciudad de la destrucción, dicen otras versiones, y empieza su andar hacia la ciudad celestial, nosotros no sabemos realmente cuándo Cristiano empieza a andar su carrera. Solo entendemos por un pequeño detalle que Bunyan es cuidadoso en describirlo cuando habla de la puerta estrecha que entra al camino. Y tú dices, es que todo este recorrido que había hecho el peregrino todavía no era la verdadera carrera, sino solo hasta el momento en que entra a caminar por el camino. Ahora, todo esto lo lleva a uno a meditar sobre un aspecto importante, y es que nuestra carrera como hijos de Dios es segura en Cristo, aunque eso no signifique que no sea dolorosa y llena de obstáculos y llena de problemas. No significa eso. Es segura porque es en Cristo. Ahora, si nosotros pudiésemos usar una metáfora sobre la carrera, tendríamos que decir que nuestro camino es Cristo, pero también nuestra meta es Cristo y nuestro premio es Cristo. De tal manera que toda nuestra vida girará alrededor de la persona de Cristo. Camino, meta, premio. Todo, absolutamente todo, es en Cristo y para Cristo. Y la exhortación que aparece al final del versículo es importante para nuestra vida, porque el apóstol está diciendo, corred de tal manera que obtengáis ¿qué? El premio de la vida eterna. Y aquí seguramente van a surgir inquietudes muy profundas sobre la salvación. Por ejemplo, alguno dirá, ¿acaso la salvación no es segura? ¿Por qué razón tenemos que hacer un esfuerzo entonces por vivir una vida cristiana virtuosa o piadosa? ¿Por qué razón? ¿No es segura? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros como seres humanos? Que nos gustan las cosas fáciles. Si alguien me pregunta, ¿la salvación es segura? Sí, amén, es segura. Pero eso no implica que no tengamos que esforzarnos en la vida, no para ser salvos,
sino en la salvación que nos ha sido dada. ¿No dice acaso la Escritura, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Claro que lo dice. Eso lo enseña la Escritura. Y nosotros tenemos que correr con determinación esta carrera que el Señor nos ha dado. Y eso aplica también al ministerio, el cual el Señor ha llamado a muchos de ustedes. Entonces, hasta aquí vemos una exhortación maravillosa a correr la carrera, pero va a venir ahora, en el segundo punto, versículo 25, un contraste entre el premio que es corruptible y la corona incorruptible que Dios nos da. Versículo 25 dice, y aquí el deporte del cual se habla es la lucha. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, la palabra lucha también es interesante y sonora. Es el griego agonizomai. Si encuentra la relación con agonizar. ¿Y por qué eso? Los que luchaban, seguramente era una forma de lucha grecorromana, tenían, a diferencia de los atletas, que hacer mucho trabajo físico con pesas, trabajo de fuerza, técnicas para poder arrojar al otro, en fin, de tal manera que era un tipo de preparación muy fuerte. Y el texto dice, de todo se abstienen. ¿De todo qué? Bien, todo atleta o todo luchador guardaba antes y ahora una dieta muy fuerte. De hecho, los comentaristas sobre esta parte, tanto Hendrickson como Trenchard y Charles Erdman, son cuidadosos en decir que pasaban casi 10 meses entrenándose y tenían que certificarse como lo hacemos hoy en día. Había un proceso clasificatorio como el de hoy en día. Nadie podía, por ejemplo, llegar al estadio y decir, yo quiero competir. No había clasificado previamente, sino había pasado por una serie de rondas donde le permitieran llegar hasta esa última parte al juego ísmico o al juego olímpico para poder correr allí. Ahora bien, ¿de qué se abstenían los atletas? Pues de lo mismo que se abstienen hoy, de cosas que los subieran de peso, de cosas que lo ralentizaran. Pero es igual que ahora, sí, los hombres de antes, como lo hemos dicho, no eran tontos. Sabían qué cosas les hacían daño, qué cosas podían comer y qué cosas no podían comer. Entonces se abstenían de comida, pero también se abstenían de ciertos placeres que podían destruirlo. Del trasnocho, iban temprano a dormir. Y todo eso lo hacían para recibir una corona corruptible. Creo que nota la relación entre premio, el bravellum, y ahora la corona corruptible. Y la palabra para corona es estéfanos. Y lo que me llama la atención de todo esto es que la corona que recibían en ese momento, la cual llamaban corona corruptible, era una corona, ni siquiera era de laurel en los juegos sísmicos. Probablemente era una guirnalda de pino trenzada o de perejil, aunque otros decían que podía llegar a ser una corona de apio. Para eso luchaban. Sí, es cierto que los que ganaban, los vencedores, eran vitoreados en el momento. Este hombre ha ganado la prueba de velocidad o la prueba de resistencia, y cuando llegaban a sus lugares, algunos eran exonerados de impuestos juntamente con su casa. Pero lo que más le gustaba ver, egoísmo humano, era la corona de perejil puesta en su cabeza. ¡Qué gran logro! Al año siguiente, ¿cómo que se llamó el que ganó? No lo recordaban. Y el apóstol Pablo, que tenía una capacidad dada por Dios para poder entrar en la realidad, observar la realidad, decía, ¿tanto sacrificio por esa corona?
no por nada, en Primera Timoteo 4:8, permítame, Primera a Timoteo, no de Timoteo, porque la carta no la escribe Timoteo, sino Pablo, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El pastor acaba de decir que el ejercicio corporal no sirve de nada. Yo no he dicho eso, sino que el contraste que establece Pablo es entre la práctica de la piedad, versículo 6 de 1 Timoteo, y el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque por mucho que usted se vea bien, esté saludable, porque el ejercicio sirve para mantener ciertamente el cuerpo saludable de muchas maneras, pero el ejercicio físico no le va a dar un solo día más de vida. Porque como lo hemos dicho otra vez, usted partirá con el Señor a dar cuentas el día que Dios determinó. No por tener mejor cuerpo se va de la muerte. Ah, que yo pensaba que tú eras el gordito, no, pero ahora te confundí porque estás en forma. No, mis hermanos, no. Sí, haga ejercicio, pero que el ejercicio no se vuelva lo que se ha vuelto para nuestra generación, ¿cierto? Una religión. No, el apóstol Pablo entendía eso, que el ejercicio físico frente a la piedad, a la práctica cristiana, a la carrera cristiana que se vive, es poco provechoso. ¿Cuáles son los beneficios para la salud del ejercicio físico? Muchos, pero no necesariamente tienen beneficios espirituales. No, los atletas, los luchadores luchaban por la corona que se marchitaba, por la corona corruptible. Pero la nuestra, como dice en Primera de Pedro 1 del 4 al 6, nuestra herencia es una herencia incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible es que no puede marchitarse. La corona de apio o la corona de pino, aún la de laurel u olivo, se va de muchas maneras a corromper, a dañar, a marchitar. Pero la corona de justicia, la corona de salvación que Dios ha preparado para cada uno de los que ama, esa corona jamás se corromperá. Y es la corona por la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, nuevamente va a surgir la misma pregunta. Pero hermano, ¿acaso Dios no nos ha coronado y nos ha hecho reyes y sacerdotes? Sí. ¿Acaso la corona, como aparece por ejemplo en el libro de Apocalipsis, capítulos 4 y 5, no representan la salvación en la cabeza de los 24 ancianos y de la gran multitud? Sí. Y entonces, nuevamente, Dios nos ha dado, pero nos ha ordenado que trabajemos por aquello que nos ha sido dado. Trabajad. Y creo que el ministerio también es un llamado a esto. Creo que con razón la palabra de Dios habla de un tipo de recompensa para el que trabaja para el reino, que ya no es la salvación. La idea católico-romana, incluso la idea arminiana, es que el hombre lucha para obtener la salvación. Y eso no tendría mucho sentido, porque el valor relativo de la obra no es suficiente para pagar por un pecado eterno que ha ofendido al Señor. No es suficiente. Nadie puede pagar por su pecado porque nuestra afrenta es demasiado grande. Entonces allí logramos entender que lo que está hablando aquí no es de una lucha por la salvación, sino que es una lucha por la santificación y es una lucha para vivir delante de la presencia de Dios cada día de nuestra vida. Ahora también es cierto que alguien puede decir, pero ¿acaso nosotros podemos hacer algo que nos santifique?
No, nuestras obras tampoco producen santidad, porque aún la santificación es por la gracia del Señor. Pero Dios nos ha dado órdenes, y entre estas órdenes está el correr la carrera que tenemos, el luchar, y que todo sea para la gloria de Dios, para obtener el premio que Dios nos ha dicho que tengamos o que obtengamos. Entonces, en este segundo punto hemos visto el contraste entre el premio que Dios, premio divino. ¿Me están escuchando? ¿Se fue el audio? Ok, bien. Pero en tercer lugar, vamos a ver lo que tiene que ver con la disciplina, no solo de Pablo, sino de todo creyente en esta carrera de la vida cristiana y del ministerio cristiano. A partir del versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, la disciplina del apóstol Pablo debería ser un buen ejemplo a seguir para nosotros en lo que se refiere a disciplinas espirituales. Aquí hay una ilustración, puede ser seguramente una alegoría de la carrera o de las luchas, pero el apóstol dice, yo corro, pero no corro como la aventura. Es decir, no corro en zigzag. La carrera siempre será en línea recta, ¿cierto? Por lo general, una carrera corta va a ser en línea recta. Aquí es una carrera en el estadio. Y si una persona se desvía hacia un lado o hacia otro, ciertamente va a perder tiempo. De hecho, las carreras de más de 800 metros tienen una particularidad, creo que ustedes lo han visto, que aunque salgan en varios carriles, inmediatamente cuando suena el pistoletazo, todos corren hacia el lado izquierdo. Nadie va a empezar a dar vueltas por el lado más largo, sino que todos corren. ¿Por qué? Economía del movimiento, economía de fuerzas, trayectos y demás. La vida cristiana es esto, correr con propósito. Hebreos capítulo 12, versículo 2, el escritor de Hebreos, que yo creo que es el apóstol Pablo, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, la carrera cristiana, escuche, no puede ser corrida si no tenemos los ojos puestos en nuestro Señor, en nuestra meta, en nuestro premio. Pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros como seres humanos, Calvino diría flacos y rudos, tenemos la tendencia de distraernos por cualquier cosa en el mundo. Y son tantas las cosas que nos distraen que creemos que son importantes aún dentro de la misma iglesia y no le damos la prioridad a correr puestos los ojos en el Señor Jesús. Nos olvidamos de la importancia de la vida eterna y nos da la impresión de que muchas veces nosotros en realidad estamos pensando únicamente es en lo terrenal. Yo entiendo que lastimosamente los mensajes mayormente éticos que nada tienen que ver con la gracia de Dios apuntan a que nosotros obtengamos todo por nuestro propio esfuerzo sin tener los ojos en el Señor. Esa es la esperanza falsa que le dan al que tiene un pecado relacionado con drogas o licor. No, tú puedes, tú eres valiente, tú eres capaz. Pero el fundamento de todo se pierde porque ¿hay acaso alguna esperanza más allá de salir de esto? ¿Y para qué quiero salir de esto? Sería la pregunta. Para que mi familia mejore, podría ser un buen estímulo, pero no es el estímulo suficiente. El punto fundamental es que si tenemos los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, nuestra vida cristiana sí va a tener sentido. Porque lo que no tiene sentido es tratar de vivir la vida cristiana, pero sin mirar a Cristo. No se parece eso muy a
Por esa razón, Pablo dice que él no corre a la aventura, sino que él corre con un objetivo. El objetivo es alcanzar el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, como aparece en Filipenses 3:14. Puesto los ojos en Jesús. Pero también dice, de esta manera peleo, es decir, lucho como quien golpea el aire. Miren, los que practican artes marciales aquí, que son varios, esta iglesia es peligrosa. Artes marciales en boxeo occidental, por ejemplo, hay un par de artes marciales que son particularmente violentas, que se usan mucho dentro del MMA, artes marciales mixtas, que son el Muay Thai, un arte marcial tailandesa, en donde se usan casi todas las superficies de contacto, no solo los puños y las piernas, sino también los codos. El Muay Thai y el Jiu-Jitsu, sobre todo el que terminó en Brasil, digamos que son muy fuertes, y el boxeo naturalmente. Y los mejores luchadores, cuando usted está viendo una lucha de esta, una pelea de esta, usted se da cuenta que calculan cada golpe, que calculan, son muy cuidadosos en enfocarse en el otro, en estudiarlo. Hoy en día la tecnología lleva a que una persona repita una y otra vez la pelea. Mira que se le queda la mano cuando lanza el golpe. Y aquí hay un peligro cuando una persona lanza un golpe y falla. ¿Qué pasa cuando usted lanza un golpe y falla? Esto. La cara desprotegida, el cuerpo desprotegido. Y es probable que si usted falla un golpe, reciba un contragolpe. Y cuando recuerde, el árbitro ya llegó a 10. Y la vida puede ser así. La vida puede ser así. Y dice, cuando lucho, peleo no como quien golpea al aire. Al aire se golpea cuando uno está entrenando solo en casa y cansa un poco, pero yo siempre recuerdo la primera vez que tuve un combate en el karate. Salí a luchar y cuando tú sientes los golpes en los brazos o cuando te golpean, el aire se te va. O cuando estás boxeando y te golpean, el aire se te va. Y yo no entrené, no estaba corriendo mucho, no estaba así. Pero cuando sientes el golpe, el aire se va. Gran diferencia entre practicar y recibir los golpes. Y Pablo dice, ¿saben qué? Yo no golpeo el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y la figura que utiliza aquí no es solo de golpear el cuerpo, sino que dice pego debajo del ojo. Es una figura del ojo morado que le queda al boxeador. Pero en ninguna manera piense usted que aquí está hablando de flagelarse el mismo cuerpo. No está diciendo eso, sino que el contexto nos indica lo que está diciendo Pablo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo hago mi esclavo. Los creyentes, sobre todo nosotros como reformados, creemos que nuestra división es en parte material y parte inmaterial, pero a través del cuerpo es que se expresan las acciones. Ahora, es verdad que se puede pecar de pensamiento y hay exhortaciones muy claras del Señor Jesucristo para que pensemos correctamente. Eso sería, o para que sintamos correctamente, lo que se conoce en teología como la ortopatía, los correctos sentimientos. Pero el apóstol está diciendo aquí, miren, cuidado. Yo pongo mi cuerpo en servidumbre para que no peque, que mis manos, es decir, mis manos no vayan al pecado, ni mis pies corran al pecado, ni mis ojos miren lo que no deban mirar, o mis oídos escuchen lo que no deben escuchar, porque debo sujetar mi cuerpo bajo la autoridad, bajo la nueva norma, la nueva regla que el Evangelio me ha dado, y es vivir para Cristo. Ahora, por favor, recuerde esto. Es imposible sujetar las pasiones, sujetar el cuerpo sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto no se trata solamente de fuerza de voluntad. No.
Dios quiera que tengamos fuerza de voluntad. Pero sin el poder, sin la gracia del Santo Espíritu operando en nuestras vidas, ninguno de nosotros va a poder vencer en esta carrera, en esta lucha de la vida cristiana. Necesitamos el poder de lo alto, necesitamos el poder de Dios obrando en nuestra vida para poder vencer. Por favor, no separemos jamás la gracia de nuestras acciones. No pensemos que podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Necesitamos el poder de la gracia obrando en nuestra vida. De hecho, en esta parte se habla del dominio propio, de la encrateia, que es que es parte del fruto del Espíritu. El poder, el manejo, la templanza que necesitamos para poder vencer. Y cierra esta parte diciendo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Uno de los pasajes favoritos del arminianismo para decir que es posible perder la salvación. Pero si nosotros somos cuidadosos con texto, con todo lo que hemos visto, y estamos diciendo que el pasaje habla tanto de la carrera de cada creyente como de la carrera del ministro, y que Pablo defiende el ministerio a través de este pasaje también, o que cierra toda esta sección en donde habla de la defensa del evangelio, tenemos que considerar de qué está hablando Pablo cuando habla de ser descalificado. La figura es interesante porque Pablo se pone como heraldo y la palabra que aparece ahí está relacionada con el querigma, con la proclamación. Era el que anunciaba a los corredores. Pero Pablo es tanto el anunciador como uno de los corredores. Es tanto como el anunciador como uno de los luchadores. Un heraldo, alguien que ha proclamado el evangelio, pero eso no lo exonera de tener que correr la carrera. ¿Y sabe que ese es uno de los más grandes problemas que tenemos hoy en día con los ministros? Que muchos han llegado a pensar que por ser anunciadores del evangelio no están sujetos a las reglas de la carrera. Y no es así. Todo ministro tiene que correr junto con sus demás hermanos, porque no somos una clase aparte, somos hermanos en la fe. A veces parece que todavía traemos algo del clericismo católico romano o del episcopalismo, me equivoqué, que trae el arminianismo o las iglesias episcopales propiamente dichas. Todavía hacemos la separación entre clero y laicos. No, el sacerdocio del creyente es universal. Sí, Dios ha puesto ministros, gloria a Dios. Pero tenemos la obligación de correr juntamente con la iglesia. Habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado, eliminado. Creo que esto tiene que, y en esto concuerdo con muchos de los comentaristas, que esto tenemos que analizarlo a la luz del versículo 18 que ya hemos expuesto. ¿Cuál era el temor? ¿Eliminado de qué? De la vida eterna. Ya hemos dicho al principio que si hemos sido puestos en la carrera, nuestra meta es segura, que la carrera es Cristo, que la meta es Cristo y el premio es Cristo. Pero ¿en qué puede ser eliminado? Versículo 18, 9, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Nuevamente aparece la idea de premio. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él consideraba el galardón como predicar el evangelio. El contexto apunta a que el ser eliminado tiene que ver con el ser apartado del ministerio por algún tipo de falla en su vida. A eso se refiere. Y sabe que cuando nosotros pensamos en esta parte, casi siempre nuestra mente vuela a los pecados escandalosos. Y evidentemente son una gran barrera, un gran problema o grave problema. Pero recuerden que en aquella lista que únicamente cumple Cristo,
de ser irreprensible, hay detalles que pueden inhabilitar a una persona para el ministerio. La falta de decoro, la falta de prudencia, pueden inhabilitar a un hombre para el ministerio, para el servicio. Voy a poner un muy simple ejemplo. Un pastor toda la vida o un ministro va a estar expuesto al chisme. Toda la vida va a estar expuesto a esto, por cualquier cosa. Llegó con la corbata torcida, la hebilla de la correa no sé qué, no, los zapatos no los limpió, la predicación le faltó tal cosa. Eso puede pasar. Y que Dios nos ayude a manejar esas situaciones. Pero ¿qué tal falta de dominio propio en algo porque alguien hizo una crítica muy ácida que nos ha pasado? Pastor Oduber es cinta negra, segundo dan de taekwondo. Yo no lo critico. Le digo siempre, todo bien, pastor, todo bien. Pero cuando ocurre algo, uno puede encontrarse con aquel crítico ácido en la calle y no hay nadie y tú dices, las manos, ¿qué hago? Ahí es cuando uno ora al Señor, Señor, dominio propio. ¿Qué tal que como ministro alguien se acerque a usted y le comente un problema serio y a la vuelta de la esquina vamos a hacer una reunión de oración porque el hermano tal tiene un problema? Eso te inhabilita como ministro. La falta de prudencia, todo eso. Y en esta parte es bien interesante porque hay muchas cosas que podrían dejar inhabilitado. Claro, cada caso es particular. Recuerde eso, cada caso es particular. Hay, como normalmente sabemos, hay agravantes y atenuantes, pero cada caso es particular. Entonces, de todos modos, el cierre de este pasaje es bien interesante porque hay un llamado a los creyentes a perseverar en el camino, a perseverar en la carrera, a perseverar en la lucha cristiana. Y a eso nos ha llamado el Señor. En nuestro sermón dominical de hoy, observamos 3 aspectos para cerrar toda la sección de la defensa del ministerio cristiano. Y esta defensa, decíamos que el apóstol la hace desde su propia vida, pero no poniéndose como ejemplo, él como modelo, sino en su actuar, en la imitación de Cristo. En el primer punto que vimos, versículo 24, hablamos de una exhortación para ganar la carrera. En segundo lugar, vimos el contraste entre lo temporal y lo eterno en lo que se relaciona con el premio. Y en la última parte vimos la disciplina que cada uno de nosotros como creyente debe tener. 2 aplicaciones finales para los no creyentes. Amigo, si aún tu fe no reposa en el Señor Jesucristo, tu carrera ni siquiera ha empezado. El llamado que Dios hace es a que empieces la carrera. Difícil, muy difícil, la más difícil, pero la mejor de todas. Corre a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y empieza a correr esta carrera hasta el reino de los cielos sea consumado en todo tiempo. Para nosotros, para los creyentes, amados hermanos en la fe, tenemos una carrera que ya estamos corriendo. Como cantábamos hace un momento, dura es la lucha, difícil la carrera, mas tú me dotas de tu gran poder. Amén.